Hola, hola, ¿qué tal? Soy el profesor Elvis Carlos y en esta oportunidad vamos a desarrollar una clase del curso de lenguaje dirigido para los estudiantes de quinto año. Jóvenes señoritas, espero que se encuentren bien de salud. Vamos a compartir el desarrollo de nuestra primera clase. Vamos a presentar la siguiente imagen. Vamos a ver las expresiones que se manifiestan en ella. Señor, ¿este álbum es original o es copia? Casero, yo no vendo cosas bamba. ¿Las palabras copia y bamba significan lo mismo? Bueno, para nosotros, en este contexto aparentemente costeño o limeño, sí, las palabras copia y bamba significan lo mismo, ya que llámese copia a un elemento que ha sido, digamos que, imitado. Y entiéndase por bamba, que es una expresión otorgada a ciertos productos de dudosa procedencia. Entonces, sí, ambos términos son lo mismo. ¿Por qué los personajes han utilizado estas palabras? Bueno, en el caso del joven, se expresó de una manera formal. En el caso de la vendedora, de la señorita o de la señora, ella digamos que se expresó con un léxico más cotidiano, más familiar, más amical, más coloquial. ¿Cuál es el origen de estos términos? Por ejemplo, copia, bamba, sobre todo bamba, ¿te das cuenta? Pues vamos a deducir. El día de hoy, jóvenes, señoritas, vamos a hablar de un tema interesante, el castellano en el Perú. ¿Alguien sabe desde cuándo se empieza a hablar o a difundir el castellano en el Perú? Pregunta de cultura general. Seguramente ya muchos están respondiendo, ¿no? A través, o bueno, a partir de un hecho histórico. Por ejemplo, la llegada de los españoles aquí, a este territorio que hoy en día se llama Perú. Así es. ¿Por qué? Porque los españoles trajeron consigo el idioma, no solamente la religión y su cultura, sino sobre todo su idioma. Y ese idioma lo impusieron a los indígenas que habitaban en esos tiempos, arraigándoles a ellos, robándoles a ellos su cultura, obligándoles a que hablen el castellano a partir de entonces. ¿En qué año entonces estamos más o menos eh, contextualizándonos? En el año 1532. Sin embargo, ya digamos que esto solía venir porque, digamos que este señor que aparece en la imagen, que es Cristóbal Colón, un europeo, un genovés, llega a Centroamérica y descubre para los europeos un nuevo continente. Un nuevo continente que no es que se ha descubierto, sino que ya este continente, pues el continente americano ya tenía pues una historia, un trascendental desarrollo de culturas. Entonces lleva consigo la noticia Europa y los europeos comienzan a preparar embarcaciones, se financian los viajes y los europeos comienzan su aventura en querer venir a este continente. Sabemos que en la actualidad los peruanos aún conservamos elementos de aquellas culturas manifestadas en idiomas rituales, vestimentas, etc. Por ejemplo, sabemos, a ver, mira, un dato curioso, sin que tal vez te des cuenta, hay términos que nosotros empleamos y que provienen de culturas ancestrales. Por ejemplo, hay términos que han provenido de la cultura mochica y ellos sabemos que hablaban el idioma moche. La cultura chimú, el quimián, la cultura inca hablaban el quechua. El aymara, la cultura aymara hablaba el idioma aymara. Entonces, de estas culturas y de estos idiomas, hay muchos términos que hoy en día nosotros utilizamos. Desde el siglo XVI, 1532, con la llegada de los españoles al Perú, se impuso un nuevo idioma. ¿Qué idioma? El castellano.
Así que esta imposición tuvo un fuerte impacto cultural, ocasionando incluso la desaparición de muchos pueblos y asumiendo la imposición de un nuevo idioma, traída pues, por esta cultura extranjera de los españoles. Entonces tenemos aquí al idioma castellano. El idioma castellano se impuso sobre otros idiomas originarios. A los indígenas se les obligó a hablar el castellano. El resultado fue, en realidad, bueno, en cuestiones idiomáticas, el castellano se vio pues beneficiado. ¿Por qué? Porque se enriqueció de todas maneras con la influencia de muchas lenguas más. Por ejemplo, no solamente las lenguas aborígenes, ¿no? Que con su terminología, pues digamos que alimentó al castellano en cuanto a su lexicología, sino también recordemos que al Perú llegaron algunos esclavos provenientes del continente africano y hay términos que incluso nosotros hoy en día empleamos gracias a la influencia de la cultura, en este caso de los esclavos. Eh, sabemos que el latín sabemos que el castellano proviene del idioma latín, ¿no? Entonces, hay un término en latín que se llamaba castellanos, ¿no? El concepto de castellano hace referencia al natural de Castilla y a aquello perteneciente o relativo a esta cultura. Por otra parte, la palabra castellano se utiliza como sinónimo de la lengua española, en especial para poder marcar una distinción entre otras lenguas que también se hablan en España, como por ejemplo el catalán, ¿no? Y demás lenguas oficiales que se hablan allá. En este sentido, el castellano es una lengua romance, ¿ya? Del grupo ibérico. Hay un dato curioso que tú debes tomar apunte. Recuerda, mira, ¿sabes qué? El castellano actualmente es el segundo idioma materno más hablado del mundo, detrás del chino mandarín. Repito, es el segundo idioma materno más hablado en el mundo. El castellano también es el segundo idioma más estudiado en el mundo después del inglés. Sabemos que todo el mundo, ¿no? Por cuestión de globalización y de moda, todo el mundo es inglés, pero, ¿sabes? Para los hablantes que no son castellano hablantes eh, o extranjeros, también es importante para ellos estudiar el castellano. ¿Por qué? Porque, bueno, pues por una razón de negocio, ¿no? Porque sabe, pues, que la mayoría de estos países que tienen como oficial el castellano son países de tercer mundo, subdesarrollados. Entonces vienen aquí, invierten, digamos, por una cuestión económica, entonces les conviene pues aprender a hablar también. El castellano es el cuarto idioma más popular en el mundo entero. Esto se refiere a que presenta hablantes maternos y también hablantes como segundo idioma. Así que toma en cuenta estos datos curiosos, por favor. Vamos a hablar ahora de los tipos del castellano en el Perú, ¿no? Vamos a ver. Existe un castellano costeño que trata pues de expresarse de la siguiente forma. Me duele la espalda, ¿no? Me duele la espalda. Pero mira, ¿cómo habla el castellano andino? De mi espalda, dolor, sintiendo estoy, pues. Y ahora fijémonos en el hablante del castellano amazónico. Me duele mi espalda, de mi pecho su atrás, ¿no? Me duele de mi pecho su atrás, dice. Entonces, mira, no analicemos más que nada la pronunciación, sino la estructura de la pronunciación, es decir, la estructura de las palabras. Fijémonos, ¿no? Fijémonos, hay una variación. Entonces vamos a determinar que el castellano costeño es aquel que se expandió de manera uniforme a lo largo de la costa norte y centro del Perú. Peculiaridad en los costeños es que omitimos algunos sonidos, ¿no? Por ejemplo, el sonido de la D entre las vocales y al final de las palabras. Es solamente por poner un ejemplo, ¿no? En el caso de él es mi cuñado, entonces no pronunciamos la D, ¿no? Decimos cuñado, o si no,
Oye, pe compadre, ¿no? Entonces ahí estamos omitiendo vocales y también consonantes. Me parece que ya P ya se ha hecho aparentemente algo normal, pero jóvenes hay que hablar, por favor, eh, con cultura, ¿no? Con formalidad. El castellano andino se presenta en la sierra y en la costa sur. Por influencia del quechua, tiene diversas características como el uso de la I en vez de la E o el cambio de la U por la U. La misa es dura, la mesa es dura. En este caso, por influencia del quechua, es de que se hacen estos cambios en vocales. El castellano amazónico se habla en la selva amazónica, donde existe la mayor cantidad de lenguas amerindias. Algunas variaciones son, por ejemplo, el uso repetitivo de los posesivos y también, por ejemplo, en el di, ¿no? Eh, ¿Vas a ir al cine, di? ¿No? Entonces, di empleado como un posesivo, ¿no? Confusión también de la J con la F, o etcétera. Mi tío está furioso, ¿no? El Juelix. Entonces, en vez de la F, ellos pronuncian la J. Estas peculiaridades, se connotan en nuestro castellano, el castellano peruano. Entonces, acá la señorita señala con su dedo algunas expresiones como morocho, cancha, pucho, mate, caucho. Y, ¿sabes? Estos términos provienen de lenguas amerindias, quiere decir de lenguas propias de América. De esas lenguas como el moche, ¿no? Como el quimián, como el quechua, como el aymara. Precisamente estos términos provienen de esos idiomas o lenguas. Y la expresión moderna que hoy en día decimos, sírveme bien, taipá, ¿no? Para hacer notar el significado de que me sirvas pues bien lleno, ¿no? Bien despachado. Vamos a hablar hoy día ahora también de los peruanismos. Los peruanismos son las formas particulares que tienen los peruanos de darle uso al castellano. Su acuñación, o sea que los peruanismos están aceptados ¿por quién? Por el ente oficial del idioma castellano, la Real Academia Española. Quiere decir que hoy en día es válido estas expresiones, pero digamos, tienen solamente connotación significativa en nuestro territorio, solamente en nuestro territorio, ¿no? ¿Sabes tú que existe una Academia Peruana de la Lengua y que muchos intelectuales han sido quienes han dirigido esta entidad? Uno de ellos, por ejemplo, una de ellas es Marta Hildebrand, ¿no? También Mario Vargas Llosa, también ha pasado por esa institución figuras de notables literatos. Entonces, los peruanismos están registrados en un diccionario, el diccionario de la Academia Peruana de la Lengua, y hoy en día pues es fácil deducir qué cosa significa, por ejemplo, arrochar. Oye, no me arroches, o sea, no me desprecies, no me rechaces, ¿no? Tengo roche. Tengo roche significa más o menos como que me da vergüenza, ¿no? Mi expresión es muy notoria, muy notable, muy visible. No, qué vergüenza. Cachaco. Cachaco significa militar, soldado. Grifo, estación de servicios. Soroche, me dio soroche, pasando ticlio, eh, significa mal de alturas. Ampay, Ampay, yo los vi. Ah, significa atrapar o sorprender a alguien. Chapar, me dio un chape, los vi chapando. Quiere decir que los vimos besándose. Cachimbo, habla Cachimbo Monse. Significa ingresante a la universidad. Chancón, chancona. Ah, quiere decir no es que precisamente chanca algo, ¿no? O te chanca a ti, sino que es estudioso o inteligente. Natacha, ah, empleada. Pituco, que se cree adinerado. Guarique, ah, es un lugar secreto, ¿no? Por acá tengo un guarique donde se come bien y barato. Guachimán,
Guachimán es el guardián o vigilante. Y bueno, sabemos que digamos que contenido de los peronismos es muy amplio, ¿no? Entonces, recuerda que toda clase va a tener su pequeña tarea, entonces te va a tocar también a ti averiguar, investigar sobre los peronismos. Ahora también vamos a hablar de los quechuismos. Así es, joven señorita, vamos a hablar de los quechuismos. Los quechuismos son términos de procedencia quechua, en cualquiera de sus variantes que pasaron a formar parte de uso común en el castellano. Es un préstamo lingüístico. Son aceptados e incluidos en el diccionario de la Real Academia Española. Quiere decir que la Real Academia Española ha otorgado el uso adecuado de estos términos, ¿no? Obviamente también, no solamente, eso sí, no solamente en nuestro contexto, el Perú, también ha trascendido en otros lugares, en otros pueblos, incluso los quechuismos se han vuelto internacionales, ¿no? Por ejemplo, se puede hablar estos términos en Colombia, se puede hablar en Ecuador, en Bolivia, en Chile, en Argentina, ¿no? Términos como, por ejemplo, choclo. Sabemos que el choclo es una mazorca tierna, ¿no? Es el maíz tierno. La cancha es el maíz o habas, pero ya tostado. Papa. La papa es un tubérculo de gran consumo, ¿no? Calato. Calato, la expresión calato. Hoy lo vi calato. Oh, estoy calato, ¿no? Desnudo o pelado. Chalaco. Mira, el chalaco, el término chalaco proviene del quechua, entonces es un quechuismo chalaco. Es un gentilicio, aquel natural del Callao. La chirimoya es un fruto. Concho es el sedimento en el fondo de un recipiente. Huaico, una inundación violenta. Morocho, morocho significa persona de tez morena. Quipu es un sistema de registro numérico. Casera, por favor, la yapa. Yapa, añadido o extra. Charqui, carne seca, ¿no? Carne secada y salada. Anticuchito, qué rico! Son trozos del corazón a la parrilla. Ojotas son las sandalias rústicas del campesino. ¿Te das cuenta que todos estos términos los empleamos a veces, a diario incluso? Entonces, date cuenta, hay términos que provienen del quechua y tú de repente, sin saber, lo pronuncias, lo hablas, lo utilizas en tu cotidianidad. Entonces, joven señorita, esperemos que esta clase haya sido, pues, digamos que útil para tu conocimiento, ¿no? Entonces, vas a desarrollar una tarea, vas a investigar, solamente fíjate en la parte de la tarea, ¿ya? Vamos a ver, vamos a corregir acá, no vas a imprimir nada porque sabemos de la situación que estamos pues, afrontando. Y te voy a pedir eso sí que investigues. Investígame y vas a escribir 10 peruanismos y 10 quechuismos diferentes a los ejemplos que hemos mostrado, ¿ya? Obviamente, cada uno de ellos con su respectivo significado e interpretación. Recuerda, la indicación para que trabajes en tu cuaderno es el siguiente. Mira, quiero que tu cuaderno coloques el título, el tema de hoy, la fecha en la parte de arriba, que me hagas márgenes con plumón delgado a los costados de cada hoja y que ahí pongas solamente debajo del tema tarea domiciliaria y ahí me desarrolles la tarea. Le tomas una fotito y esa foto lo subes a la plataforma. Yo te estoy dejando ahí un icono que dice tarea número 1. Entonces, ingresas ahí y ahí hay una opción en el que dice subir archivo. El archivo que me vas a subir es la foto de tu tarea. ¿Me dejo entender? Entonces, yo me voy a tomar un tiempo para poder revisar tu tarea y voy a responder a tu responsabilidad de enviar la tarea con tu nota correspondiente. Joven señorita, espero que esta clase haya sido amena y que hayamos podido aprender un poco más. Muy bien, muchas gracias.